Creed en sus profetas. Lunes 25 de abril 2022. Levítico 12. Purificación de la mujer que da a luz. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo varón, será considerada impura durante 7 días. Será impura como es impura en los días de su menstruación. Al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo, pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación. No tocará ninguna cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una hija, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, como en el caso de su impureza, y permanecerá 66 días en la sangre de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación, por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Los traerá a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea un hijo o una hija. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Servicio Cristiano, capítulo 12. Evangelización bíblica. Nuestra obra nos ha sido señalada por nuestro Padre Celestial. Hemos de tomar nuestra Biblia y salir para amonestar al mundo. Hemos de ser la mano ayudadora de Dios en la salvación de las almas, canales por los cuales ha de fluir cotidianamente su amor hacia los que perecen. El llamado definido. Muchos serán llamados a trabajar de casa en casa, dando estudios bíblicos y orando con las personas interesadas. Muchos obreros han de hacer su parte, realizando obra de casa en casa y dando estudios bíblicos en el círculo de las familias. Mujeres consagradas deben ocuparse en la obra bíblica de casa en casa. Si seguimos en las pisadas de Cristo, debemos acercarnos a aquellos que necesitan nuestro ministerio. Debemos abrir la Biblia a su entendimiento, presentarles las exigencias de la ley de Dios, leer las promesas a los vacilantes, despertar a los negligentes, fortalecer a los débiles. En el caso de Felipe y el etíope, se presenta la obra a la cual el Señor llama a su pueblo. El etíope representa una numerosa clase de personas que necesita misioneros como Felipe. Misioneros que escuchen la voz de Dios y vayan donde Él los envíe. Hay en el mundo quienes leen las Escrituras, pero no pueden entender su significado. Se necesitan, pues, hombres y mujeres que conozcan a Dios para explicar la palabra a estas almas. Los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos. Vayan los obreros de casa en casa, abriendo la Biblia al pueblo. En varios estados hay colonias de agricultores laboriosos y de condición acomodada, que nunca han oído de la verdad para nuestra época. Debe trabajarse en tales lugares. Ese trabajo debe ser emprendido por los miembros de nuestras iglesias. Ellos pueden hacer mucho en favor de sus vecinos, al prestarles o venderles libros, al entregarles periódicos y darles estudios bíblicos. Si tuviesen un profundo amor por las almas, podrían proclamar el mensaje con tanto poder que muchas personas se convertirían. Escenas impresionantes. Centenares y millares fueron vistos visitando las familias y abriendo delante de ellas la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y un espíritu de genuina conversión se manifestaba. 2 obreros bíblicos estaban sentados en medio de una familia. Con la Biblia abierta ante ellos, presentaban al Señor Jesucristo en su carácter de Salvador que perdona los pecados. Elevaban fervientes oraciones hacia Dios y los corazones quedaban enternecidos y subyugados por la influencia del Espíritu Santo.
Sus oraciones eran expresadas con sinceridad y poder. Mientras explicaban la palabra de Dios, vi que una luz suave y radiante iluminaba las Escrituras, y yo susurré: «Ve por los caminos y por los vallados, y esfuérzalos a entrar, para que se llene mi casa». Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en súplica, de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados en él.